Curación del hombre de la mano seca. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos lo observaban. ¿Lo sanaría Jesús en ese día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Ponte de pie y colócate aquí en el medio». Y luego les preguntó: «¿Qué está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla?». Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre: «Extiende la mano». El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y muchos galileos lo siguieron. También venía a él muchísima gente de las regiones de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los territorios de Tiro y de Sidón, porque habían oído hablar de todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que dejaran una barca a su disposición para que toda esa gente no lo atropellase, pues al ver cómo sanaba a no pocos enfermos, todas las personas que sufrían de algún mal querían tocarlo y al final lo estaban aplastando. Incluso los endemoniados, cuando lo veían, caían a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no dijeran quién era. Los 12 apóstoles de Jesús. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Así constituyó los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Consideraciones de la lectura de hoy. Promoción humana, el sábado. Algunos se preguntan si Jesús se interesó por la promoción material de los hombres o solamente por su progreso espiritual. En realidad, es imposible separar una cosa de la otra. Jesús no dejó ningún proyecto para mejorar la economía, la educación o la organización social, pero en este lugar, como en muchos otros más, ataca los perjuicios que no impiden levantar a nuestros hermanos. Esto es lo importante, y es así como se libera a la persona humana mejor que con cambios exteriores, no aceptados por la gente, pues los hombres tienen en sus manos todos los medios necesarios para mejorar su condición, pero los usan mal porque se quedan prisioneros de principios e instituciones que consideran sagrados y para respetarlos aceptan tranquilamente que muera medio mundo. La ley judía prohibía todo trabajo el sábado, que era el día de la semana consagrado a Dios. Pero los judíos hasta tal punto se fijaron en esta ley que, reforzando las prohibiciones de generación en generación, llegaron a precisar que ese día no se debía ni prender fuego, ni dar más de 1000 pasos, ni siquiera desgranar espigas o buscarle remedios a un enfermo. Jesús los miró enojado, porque Dios quiere dar la vida. Pero entonces los fariseos y los partidarios de Herodes, a pesar de pertenecer a bandos contrarios y enemigos entre sí, se unen en contra de Jesús. Es que no les conviene que esté despertando el pueblo de su pasividad. Los 12. Por una parte, el sinnúmero de afligidos que buscan un alivio para sus males. Por otra, el grupo de los 12,
a los cuales Jesús pide que sean junto a él los constructores del reino. ¿Qué sabemos de estos 12 que pasarían a ser los mandatarios de Jesús, las bases de su iglesia, los maestros de la fe? El núcleo del grupo lo formaban pescadores del lago, y con ellos un publicano, Mateo, un maestro de la ley, Bartolomé y algunos más, de los cuales solo sabemos que Jesús los había escogido entre hombres del pueblo. Él había venido para salvar a todos, pero su obra la empezaría con los pobres. Jesús no pertenecía más a los pobres que a los ricos, pero como cualquier hombre, debería ubicarse en un ambiente y en un grupo social. Siendo hijo de artesanos, se había ubicado entre la gente sencilla. Más aún, Jesús había tomado una decisión importante a los 18 o 20 años. Se había quedado como trabajador manual en vez de ingresar a una escuela de maestros de la ley, pues estas escuelas religiosas estaban abiertas a todos. Jesús habría podido empezar su predicación con un título de maestro, y seguramente habría encontrado sus ayudantes entre maestros de la ley sinceros, o entre sacerdotes y fariseos de recto corazón. Pero no, prefirió formarse por medio del trabajo manual, sin otra preparación religiosa que las reuniones bíblicas de la sinagoga, sin más libro que la experiencia de la vida diaria. Y por eso, llegada la hora, hallaría a sus apóstoles entre la gente común, hombres sencillos pero responsables. Escuchamos a Jesús y sin embargo no nos movemos porque somos cobardes. Tenemos miedo a lo que dirán de nosotros si hacemos tal o cual cosa, y las críticas no faltan en cuanto uno toma en serio el llamado de Jesús. Igual cosa pasó con los apóstoles. ¿En qué se habían metido? Se ha vuelto loco. Así pensaban de ellos muchos de sus compañeros. Así también pensaban de él los parientes de Jesús. Estos hermanos, o más bien parientes, habían convencido a María para que los acompañara, pensando tal vez que los ayudaría a persuadir a su hijo.